Bueno, ¿cómo están? El tema de hoy es doble, ¿sí? Es capitalismo, imperialismo y es otredad y colonización del saber y del ser. Son temas que los pusimos juntos porque están íntimamente relacionados. ¿Qué hacen? Por un lado, a una lectura de lo que estuvimos viendo la clase pasada, que abordamos lo que es la relación entre Europa y Asia a partir del siglo XV, y llegamos a lo que es esencialmente el siglo XVIII y lo que en términos de Marx sería la brecha, ¿no? Y en términos de Amir Amin sería lo que es todo el despliegue de la acumulación originaria del capital que permite el salto, ¿no?, hacia el desarrollo capitalista europeo. Estuvimos viendo que nada de esto es propiamente... Buen día, Noelia, ¿cómo estás? Buen día, profe. Estuvimos viendo el tema del parcial, así que si querés, al final de la clase lo volvemos a trabajar con vos si tenés alguna duda, ¿sí? Ahora estamos empezando a desarrollar los contenidos de la clase de hoy. Bueno, gracias. Entonces, decía, lo que vamos a entrar ahora directamente es al tema de ya el despliegue del capitalismo y especialmente una fase, como dice Lenin, una fase del capitalismo que se denominó y se sigue denominando imperialista, ¿sí? Y relacionada a ella, como una expresión ideológica de esta fase del imperialismo, lo que es el orientalismo, ¿sí? Como justificativo y argumento, uno de los argumentos del despliegue del potencial y del poder europeo sobre el espacio no europeo y la justificación también del ser el punto cero de la historia de la humanidad, Europa, lo que Dussel llama justamente la modernidad y la construcción de una historia universal eurocéntrica, ¿sí? Entonces, esos serían los contenidos por los cuales vamos a ir trabajando. Tienen a disposición, por un lado, ya los videos que subieron sus compañeros de las presentaciones que hicieron, que están subidos al canal de YouTube, lo encuentran en la carpeta de otredad, o en la carpeta de clases de historia de Asia, o en la carpeta de estos videos recién que estuvimos pasando también del racismo presente y la eutrificación y el orientalismo en los dibujos de Disney, que también saltó en la clase de la tarde, ¿no? Algunos ya tienen niños, niñas y se asustan y ven lo que consumen los niños y bueno, justamente un poco de eso también traemos a cuenta porque nosotros también fuimos formados por ese discurso y lo asimilamos. También encuentran esos videos y esos análisis de esas películas. Sí, profe, aparte con los videos, que lo quería decir antes y me olvidé, es muy loco que son películas que vimos todos y yo las vi de muy chiquita y que la verdad que ahora escuchando la letra no lo podía creer porque en la primera creo que era la de Aladdin que decía te van a mutilar y vos ves tipo toda la imagen es como muy linda, mucho color, muy llamativa, entonces estás como centrado en el dibujito y en los colores, qué sé yo, pero nunca prestas atención a la letra, que es tremenda. Bueno, ahí justamente aunan dos cosas, ¿no? Oriente, lo vamos a ver ahora con Paniker cuando trabajemos, pero esto lo dice Said, que es, por un lado, Oriente es atractivo, ¿no? Justamente el exotismo, esa demostración de todo lo que no es Occidente, que en parte tiene su atractivo justamente por extraño, ¿no? Por exótico. De las odaliscas a las arquitecturas, ¿no? Pero por otro lado, lo peligroso. Ojo, porque te advierto, vas atraído en forma engañosa porque te pueden mutilar o está el desierto, ¿no? El peligro del desierto y la desolación. Bueno, eso lo vamos a trabajar un poquito en la clase. Pero también lo que oculta es el otro, el de Dumbo, ¿sí? No sé si lo pudieron llegar a ver, esta cuestión también de estamos trabajando, hay que tenerle miedo al patrón, trabajamos por un lecho de arcilla y por la comida, nada más trabajan
¿Por qué? Porque son negros y no quisieron estudiar. ¿Sí? Es la conclusión y el mensaje educativo que... En Fantasía, no sé si vieron Fantasía, la primera de Disney, que tuvieron que censurar toda una escena porque eran todos centauros. Y eran todos lindos, blancos, y bueno, había justo uno que no era blanco, sino que era negro, y era justamente el que arreglaba a los centauros para que se junte con los otros centauros, y esa parte la tuvieron que censurar toda. Sí, está plagado esto de 300, hasta inclusive el Señor de los Anillos, ¿no? Hay un montón de... Pero ya vamos a el Señor de los Anillos igual nació con esa concepción, ya de por sí, por parte del autor. Volviendo al tema, para no adelantarnos. Entonces, estaba imperialismo. Empecemos a trabajar imperialismo, el tema de imperialismo. Nosotros como concepto imperialismo es algo que tal vez no se dice o desde Latinoamérica se escucha referente a Estados Unidos, pero cada vez menos, es un término como que pasó de moda, ¿no? Te quedaste en el 45, te cayó el muro de Berlín encima, etc. Asociado exclusivamente a un discurso de izquierda, pero, digamos, imperialismo, en la época del imperialismo, cuando Hobsbawm estudia lo que se llama la era del imperialismo a partir de 1875, él la describe justamente como un periodo donde el imperialismo estaba de moda, estaba en auge y a la vez era una tarea, ¿sí?, de toda potencia, es tener dominios coloniales. Era una potencia potente, justamente una potencia, cuando demostraba, ¿sí?, su viralidad conquistando territorios vírgenes, ¿no? Ahí tenemos todo un conjunto también de denominaciones y sentidos. Y era una potencia, justamente, en 1875, Francia, centralmente Gran Bretaña, entraba en disputa Estados Unidos, pero también en Oriente teníamos al imperio japonés naciente, producto de la restauración Meiji, y teníamos a los viejos imperios en decadencia, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de que estaban esos viejos imperios de decadencia, como era el Imperio Español o el viejo Imperio Portugués en primer lugar, pero también el Imperio Zarista y sobre todo los que nos ocupa a nosotros como el Imperio Otomano. Hoy estaban en decadencia porque no habían hecho la modernización, ¿no? No se habían modernizado, no habían llevado las instituciones modernas y centralmente lo que es la tarea de la economía liberal, del desarrollo de un capitalismo de libre empresa y, por tanto, el desarrollo de las condiciones para el despliegue del imperialismo luego, ¿no? Entonces, en ese contexto se hablaba bien del imperio, ¿no? Había emperadores, ¿no? No solo el emperador histórico de China, sino también el Kaiser, ¿no?, como emperador de Alemania, etc. La emperatriz Victoria, emperatriz de la India, etc., ¿no? Pero bueno, el imperialismo era producto, ¿sí?, de el despliegue del poder europeo sobre vastas zonas del mundo, ¿no? Rusia, como ya lo vimos, sobre Asia Central, sobre Siberia, los holandeses, como ya lo vimos, sobre Indonesia, Francia, empezando su dominio sobre el norte de África, pero sobre todo también con Indochina, 9 millones de kilómetros cuadrados, Japón, como recién mencionábamos, sobre Corea, Taiwán y luego sobre lo que va a ser Manchuria, ¿no? Y Alemania, más retrasado, producto que llega más tarde al desarrollo capitalista, pero con un gran potencial que justamente lo vamos a ver que va a llevar al conflicto de la Primera Guerra Mundial, con el choque contra Francia y contra Inglaterra, que no dejaban avanzar sus apetencias imperialistas, ¿no? Y América, ¿en qué situación está? ¿No? América para los americanos, la doctrina Monroe, etc., ¿no? Estamos en este contexto. Y es un contexto a la vez de la segunda revolución industrial, es el contexto de nuevos productos y nuevas ramas industriales, ¿no?, que requieren nuevas materias primas, como es, por ejemplo, la aparición del motor
y con pistón, ¿no? Que es el motor de propulsión a través de la nafta o el gasoil, y por tanto aparece la industria petrolera, y con ello a la vez aparece la industria del automóvil, con el requerimiento del caucho, el caucho que no se produce en el norte, sino justamente en las selvas del sur, ¿sí? En Indochina centralmente, pero también en Brasil, o lo que es en toda la... Y esto empieza a crearse esto que dice el video que presentaron muy bien las compañeras Eugenia y Luciana, que es justamente el texto de Wolf, donde habla centralmente del capitalismo como un proceso de diferenciación, un proceso de construcción permanente entre centros y periferias. Centros que se desarrollan, periferias que se subordinan a ese desarrollo, y por tanto es una fase de no poder alcanzar nunca el desarrollo del centro. ¿Y esto por qué pasa? Pasa centralmente por lo que Lenin llama justamente la fase imperialista del capitalismo. ¿De dónde saca Lenin esta teoría? Que ustedes lo pueden ver también en Hobsbawm y desarrollada también como una de las teorías del imperialismo, que están mencionadas también en Wolf y lo presentan las compañeras. Porque el imperialismo, como decíamos, es una fase nueva producto del propio desarrollo del capitalismo. Marx había estudiado el desarrollo del capitalismo, pero en su fase anterior, en la fase del libre cambio, en la fase del despliegue recién. Marx comienza a estudiar el capitalismo en los albores del capitalismo, centralmente a partir del desarrollo de Gran Bretaña en la primera revolución industrial, y empieza a construir su teoría del valor, empieza a construir su historia del capitalismo a partir de la acumulación primitiva del capital, etc., ¿no? Todas sus elaboraciones no ven todavía el desarrollo del imperialismo, dan pautas, digamos, sí ve el despliegue de Gran Bretaña sobre la India, pero no ve esta fase de competencia interimperialista todavía, que ya se ha desarrollado recién, ¿sí? A partir de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el último tercio del siglo XIX. Lo que justamente hace Lenin es tomar otros dos teóricos, que son Hilferding y Hobson, ¿sí? Para desarrollar a partir de los elementos que desarrolló Marx, pero que no llegó a ver, complementado con su propia lectura de la realidad y de otros teóricos, empieza a ver que justamente esta nueva fase del capitalismo es una fase que él considera como el fin de la libre competencia. ¿Y el inicio de qué? El inicio de la competencia, pero ahora entre monopolios, ¿sí? Y monopolios que a la vez tienen una ligación muy profunda y hasta de control de los estados, ¿sí? Entonces, el capitalismo pasa a ser justamente la fase monopólica del capital. El imperialismo pasa a ser la fase monopólica del capitalismo. ¿Qué decimos con monopolio? ¿Cómo lo entendemos? Por un lado, con la idea de centralización, y por otro con la idea de concentración. Centralización en el sentido de hay un menor número de capitales, ¿sí? De burgueses, de empresas, ¿sí? Que entran en competencia. ¿Por qué? Porque empieza a haber un conjunto de estos capitales que empiezan a coaligarse, a unirse, ¿sí? Para disminuir la competencia entre los capitalistas. Empieza una concentración del mercado que están buscando los monopolios. Monopolios es cuando se domina el conjunto del mercado, o oligopolios, cuando distintos grandes empresas dominan dos, tres, por ejemplo, lo que era en la leche acá en Argentina, ¿no? Sancor y La Serenísima, o Telefónica y Telecom, digamos, dos grandes corporaciones que son oligopolios, ¿no? Que se dividen el mercado entre sí. ¿Y esto por qué se da? Porque justamente hay una concentración. El capitalista
que antes se desarrollaba en forma separada y en competencia entre sí, pasa a amalgamarse, a fusionarse y a absorber, ¿sí?, a distintos capitalistas, ¿no? Los grandes capitalistas absorben a los pequeños, ¿sí?, condicionan, les compran sus partes del mercado y su producción, sus bienes, ¿sí?, para justamente tener un mayor potencial en la producción y en el mercado. ¿En función de qué? En función de controlar los precios y la cadena de producción, ¿sí? Hay monopolios que son horizontales, en el sentido de que son todos los que controlan una determinada fase de la producción, o verticales, que controlan el conjunto de las fases de la producción, ¿no? Por ejemplo, Ford controlaba no solo la producción de autos, sino controlaba la producción de hasta el caucho, ¿no?, digamos, ¿no?, para sus gomas, pero para eso a la vez controlaba las naves que llevaban hasta la selva amazónica para poder extraer ese caucho, digamos, ¿no? Entonces controlaba las distintas fases en forma vertical de la producción de los autos. Y eso necesita inversiones crecientes de capital. Ahora, ¿de dónde lo saca esas inversiones crecientes de capital? En poder comprar a la competencia, pero también en crear justamente avances tecnológicos que permitan, ¿sí?, imponerse sobre la competencia. ¿De dónde lo sacan? Gracias a la posibilidad de obtener créditos bancarios, inversiones de la banca y de la bolsa. Y acá lo que tenemos es la creación de un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo financiero, que es la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, ¿sí? Entonces, para Lenin existen 5 características del capitalismo en esta nueva fase, que es, por un lado, la concentración de la producción y, por tanto, del capital. Cuando hablamos del capital, hablamos no solo de dinero, sino hablamos centralmente de bienes, ¿sí?, que permiten crear más bienes. O sea, fábricas, medios de producción, que absorben materias primas, pero también absorben trabajo, ¿sí?, y a partir justamente de esa absorción crean nuevos bienes para poder ponerlos en el mercado. Y son estos los monopolios que tienen un papel decisivo en esta época, ¿sí? Existe justamente la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, que va a crear el capitalismo financiero. Ya no hay capitales individuales, ya no hay un burgués que es el dueño de la fábrica y que, bueno, le pone nombre y a la vez dirige el conjunto de la producción. Está ahí, ya no tenemos el fabricante, inventor, demás, sino lo que tenemos son inversionistas, ¿sí? Y tenemos una dirigencia gerencial de la producción, etcétera, ¿no? Es una nueva fase de la organización también del trabajo y de la administración. Y luego llegamos a la característica más que nos interesa para abordar nuestra materia, que es historia de Asia, es cómo afecta este desarrollo del capitalismo a las áreas todavía no industrializadas o todavía no capitalistas, ¿no?, o todavía no dominadas por el capitalismo. Que no nos olvidemos que estamos en un desarrollo, como vimos en la clase pasada, interconectado al mundo ya desde antes, ¿no?, pero que a partir del siglo XV tiene un dominio mercantil Europa del mundo, ¿sí?, que no significa un dominio todavía capitalista, porque justamente lo que señala Wolff es que el dominio capitalista se produce a partir del siglo XVIII, ¿sí?, con la revolución industrial, ¿sí? Y es justamente con la revolución industrial que este capitalismo necesita exportar mercancías y por tanto necesita nuevos mercados, pero a la vez, cuando se agota la posibilidad de
invertir, ¿no? O sea, el capitalista invierte, genera mercancías, obtiene ganancia y después la vuelve a reinvertir. Supuestamente eso es lo que hace el capitalismo, ¿no? Lo reinvierte en la producción para crear más mercancías, más valor, mejorar la tecnología, etc. Pero llega un momento donde esta inversión tecnológica llega a un límite, digamos, ¿no? Ya no se puede invertir más en maquinaria, hay un agotamiento del mercado interno. Por tanto, lo que le sobra capital y en ese sentido, para ese capital tenga valor, necesita ser invertido. Entonces, una de las características centrales de este capitalismo es la necesidad de exportar capital, ¿sí? Y esta es la cuestión central, ¿no? Que es justamente la exportación de capital necesita lugares donde este capital sea requerido y a la vez esa inversión de capital tiene que estar asegurada. Significa que ese capital no corra riesgo, ¿no? Lo que nosotros escuchamos constantemente es como la seguridad jurídica, ¿no? Que mis inversiones sean garantizadas. No hay seguridad jurídica, por eso no se viene a invertir en la Argentina. Bueno, esto es ¿qué significa? Vamos a ver lo que está detrás de eso. Bueno, y justamente esta inversión de capital significa que el capital francés, el capital británico, el capital alemán necesita estar seguro de invertir y que no exista justamente posibilidad de que los locales o otros potencias le roben ese capital ahí donde lo invierte. Y por tanto, lo que empieza a haber es un reparto del mundo, ¿sí? Que eso es el imperialismo, es un reparto del mundo, tanto en esferas de influencia, América para los americanos, es decir, que no se metan los europeos en América, que es para los norteamericanos en realidad, América, como la disputa entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, etcétera, por distintas áreas de influencia, ¿sí? Y este reparto del mundo, la Tierra finita, digamos, llega a un límite. Y ese límite implica el conflicto, ¿sí? Porque sí, implica arrebatarle áreas de influencia al competidor, implica justamente una competencia que va a llevar a la guerra, ¿no? Que conocemos como la Gran Guerra y luego la Primera Guerra Mundial, porque justamente ese reparto que hubo del mundo no terminó satisfaciendo, no terminó generando un equilibrio que se sostenga por largo tiempo, ¿no? Y por eso llevó a la Segunda Guerra Mundial, que tiene el mismo carácter de sentido imperialista, ¿sí? Entonces, esa es un poco la explicación que podemos encontrar tanto centralmente en Lenin como desarrollar también en Hobsbawm. Pero encontramos una contratesis, ¿sí? Encontramos una lectura diferente del imperialismo, encontramos una crítica a esta lectura del imperialismo con el texto de Robinson, ¿sí? Y para nosotros lo vamos a presentar justamente como una contraposición a lo que venimos desarrollando de Lenin, pero lo vemos como complementario a la lectura de Lenin, no necesariamente en oposición. A nosotros nos enriquece esa mirada. ¿Qué es la lectura de Robinson que ustedes tienen para leer? Que es las bases no europeas del imperialismo europeo. Fíjense ese título, ya te da una idea de por dónde viene el texto, ¿no? Bases no europeas del imperialismo europeo, ¿no? Y tiene justamente un subtítulo que es esbozo de una teoría de la colaboración, ¿no? Ahí está el centro, en esta idea de la colaboración, y a la vez agregamos la idea de la resistencia, ¿sí? Robinson, Ronald Edward Robinson, ¿no? Murió en el 99, nació en 1920, es británico, docente en Cambridge y en Oxford. Escribió sus trabajos centrales junto con Gallagher. Es el imperialismo de libre cambio, ¿sí? Es el trabajo central, o África y los victorianos, ¿no? La mente oficial del imperialismo. Son trabajos de mitad de siglo,
pasado, ¿sí? De 1953, 1960, que despertaron mucha polémica y debate en su momento. ¿Por qué? Porque así como nos hablan del imperialismo, sus continuidades a lo largo de una fase que él describe como la fase de libre cambio y luego la fase formal, del imperialismo formal o imperialismo colonial, como lo denominan los autores, también muestra justamente discontinuidades, ¿no? ¿Por qué hay un cambio de una fase a otra de este imperialismo? Y él lo atribuye justamente a la idea de la colaboración y la presencia de resistencias. ¿El que nos dice? ¿Sí? Que existen estas teorías que describíamos antes, son teorías centralmente eurocéntricas, ¿sí? Son teorías europeas que explican las causas del imperialismo como intrínsecas a procesos o deseos europeos. Deseos de potencia militar, deseos de grandeza imperial, guerrera, como describí al principio de la clase, ¿sí? O la necesidad de control de las masas por los productos que se obtienen del imperialismo, o de promesas nacionalistas y de grandeza nacional, ¿sí? O centralmente de explicaciones económicas, pero que están centradas en procesos menores del imperialismo, como es el reparto de África, ¿sí? Exclusivamente a partir del reparto de África, y lo explican por una dinámica exclusivamente intrínseca al desarrollo económico del capitalismo, como la necesidad de mercados, impulso monopólico, etc. Y que no se explica bien justamente porque, por ejemplo, monopolios existen desde antes, ¿no? Grofogel, por ejemplo, otro autor, diría que la colonización de América fue monopólica de entrada, ¿no? Entre dos grandes potencias, una Portugal y otra España, que dijeron, tratado de Tordesillas, ¿no? Dijeron, este paralelo es para mí, este paralelo para vos, ¿no? Gracias al Vaticano, se pusieron de acuerdo y dijeron, esto es exclusivamente para nosotros, ¿no? El monopolio, nosotros desde América lo conocemos desde la misma conquista, ¿sí? Y esto se traslada luego a la misma conquista de la India, ¿no? Que una empresa, ¿sí? Como la Compañía de las Indias Británicas, tuvo el monopolio directo de la India. Bueno, esto es anterior a 1880, ¿no? Entonces en eso discuten fácticamente con Lenin, ¿no? Lo que dicen estos autores es que lo que hay que buscar es una teoría excéntrica, digamos, que no tenga un centro, ¿sí? Sino que sea a partir de la periferia, que sea a partir de las particularidades de cada caso. ¿Valentina? No, profe, fue sin querer, perdón. ¿No? Todo bien. Entonces, analiza el imperialismo, así como su consecuencia de la descolonización también, teniendo en cuenta la importancia del factor del colaboracionista, ¿sí? Y luego, para explicar los nacionalismos, se va a explicar a partir de la ruptura del elemento de colaboración, ¿sí? Las tensiones que existen entre los sectores de la sociedad colonizada, ¿sí? Los sectores modernizadores, los sectores tradicionalistas o conservadores, ¿sí? Entonces, el foco está puesto en el agente no europeo, ¿sí? Y en la relación de colaboración y resistencia. La hipótesis central del texto es que si bien el imperialismo es un proceso mediante el cual los agentes de una sociedad en expansión, o sea, una sociedad industrial en expansión, buscan una influencia y un control sobre sociedades más débiles para tener ahí su lugar de inversión, su lugar de desarrollo, su complementariedad con la economía central, ¿sí? Esto va a depender y va a ser posible solamente si en las poblaciones locales existe un sector que quiera colaborar y quiera unir sus intereses con los agentes europeos. Entonces, hay un agente local y hay un agente europeo, ¿sí? Se requiere la colaboración local. Entonces, los factores del imperialismo para Robinson serían, por un lado, la presión económica, que va del centro a la periferia, ¿no?
de integrar las economías agrarias, las economías de la periferia a la economía industrial central. La búsqueda estratégica, la intención estratégica, el imperialismo sería el momento de control por parte de una de estas potencias de un territorio para impedir el acceso de otras potencias competidoras y a la vez garantizar sus inversiones, ¿sí? Sería más una cuestión de forma, ¿sí? Para el funcionamiento. Pero, por otro lado, el factor central para esto, para que se produzcan y estos dos factores tengan su logro, es la necesaria coincidencia de intereses políticos y económicos del componente europeo con el componente no europeo. De esta parte de un sector de la sociedad no europea que quiera transformarse en un colaborador y de esta forma transformar su propia sociedad, su propio territorio en un imperio informal, ¿sí? Al servicio de esta potencia. Ahora lo vamos a desarrollar, ahora lo adelanto nada más. Hay un problema de este, o sea, otro factor que existe es justamente no encontrar colaboradores o que las resistencias a las presiones europeas sean mayores que las que el colaborador pueda controlar o exista más resistencia a esta intromisión y esto signifique el paso de un imperialismo informal a un imperialismo formal, que sería ya directamente la fase de control directo. Entonces, el imperialismo solo es posible si existen intereses extranjeros que sean traducidos en intereses locales, ¿no? Intereses indígenas. O sea, la colaboración en poder extraer materias primas, en poder tener mercados, en poder en transferir recursos para producir en la periferia, ¿no? En función de la economía central. Todo esto depende si existe intereses locales que protejan esas inversiones, que protejan esos mercados, que protejan, porque se traducen en intereses propios. Entonces, para esto la élite local tiene que obtener algún beneficio de la colaboración, ¿sí? Sea un beneficio económico, comercial o directamente militar y político, ¿sí? Y esto se hace porque la élite local, ¿sí? Pensemos en las diferentes dimensiones de la élite local, ¿no? Pensemos desde, como estuvimos viendo en Indonesia, en lo que hoy es Indonesia, ¿no? En todo lo que es el gran archipiélago del sudeste asiático, esos principados de bahía, aquellos reyes que solo tenían el control de un puesto comercial naviero en las costas de una de esas grandes islas, que a partir de la llegada de los holandeses, estos le dan armas y recursos que le permiten avanzar y controlar el interior de la isla y la ponen al servicio de la exportación y producción de clavo de olor o otras mercancías que son utilizadas por los holandeses, ¿no? Y esto, pensemos de esos pequeños principados de bahía, pero luego pensemos en los grandes estados americanos, nacidos en la independencia, ¿no? Luego las élites que van a dominar esos estados, cómo van a estar al servicio, ¿no? El acuerdo Roca-Rosenberg, ¿no? O sea, justamente la exportación de materias primas, ¿no? Para justamente el desarrollo de la economía central. Pues no es necesariamente sociedades tradicionales atrasadas en términos desde el punto de vista europeo, sino también sociedades
modernas como la sociedad argentina, por ejemplo, y su élite, ¿no? Que viajaba a París todos los años a pasar vacaciones y a distraerse, que también, ¿no? Se ponía al servicio por beneficios, ¿no? Beneficios que le traía aparejados, ¿no? Justamente una relación de comercio que no necesariamente la burguesía argentina, ¿no? La élite argentina agroganadera quería industrializarse, sino que los términos de intercambio le beneficiaban, digamos, ¿no? O sea, mantenerse como proveedora exclusiva de materias primas, ¿no? Agroexportadores. Entonces, el colaborador ve en el comercio europeo y en el accionar europeo una oportunidad para asegurar su dominio en la sociedad tradicional. O en la sociedad en desarrollo, o en la sociedad dependiente, va a transformar, pero implica una relación de dependencia, ¿no? Una dependencia en términos económicos, en términos políticos, pero una dependencia no solo del colaborador, sino de toda la sociedad, ¿sí? Que obtiene de esta relación de colaborador una fuente alternativa o una fuente central para garantizar su dominio sobre el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Y por tanto, entonces, lo que vemos es que la acción imperialista no trae beneficios exclusivamente para Europa, sino también, o para América, o para Japón, sino también para la élite colaboradora local. ¿Sí? Y esto es lo que nos permite entender por qué el imperialismo tuvo tanto éxito e inclusive llegó a dominar sociedades con tan poco inversión, digamos, inversión en términos militares, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos el desarrollo, el rápido desarrollo que tuvo la Compañía de las Indias Orientales Británicas en la India, es justamente por el accionar, ¿no? Y la unión de intereses con sectores del local, ¿sí? Y en este sentido es que esta expansión se va desarrollando con muy poco personal británico, por otro lado, ¿sí? Incorporando a su servicio, no solo a los famosos cipayos, ¿no? Que directamente ahí tendríamos, ¿no? el rol de colaborar más directo, porque es directamente ponerse al servicio como fuerza militar, al servicio de una potencia extranjera, sino también a los amidares, a los guañas, ¿no? Que serían los comerciantes, o los poderes locales terratenientes que encuentran en la Compañía de las Indias Británicas un agente de intercambio y a la vez de potenciar su dominio. Y acá encontramos otro elemento de la colaboración que hay que aclarar, que no necesariamente el colaborador tiene que ser aquel que está en la cima de la sociedad, en la cima del poder político o económico de la sociedad. El colaborador puede ser justamente un sector de la élite, pero en un lugar intermedio, en un lugar de dependencia, pero que con la accionar, con la unión de intereses con el capital europeo, va a posibilitar justamente que se imponga en el conjunto de la sociedad. Y esto es importante porque el imperialismo lo que va a buscar es siempre encontrar la mayor cantidad de colaboradores posibles. ¿Sí? Y cuando una sociedad más dividida esté, más fácil encontrar esos colaboradores. Ahora, el rol del colaborador es el lugar más débil de una cadena, ¿sí? A la vez, porque responde a los dos eslabones que une. Responde al eslabón europeo, pero responde a su propia sociedad. Él gobierna su propia sociedad o es un agente económico privilegiado de esa propia sociedad, pero una sociedad que va a verse transformada profundamente por el accionar de las relaciones económicas, sociales y políticas que va imponiendo la expansión europea.
¿no? Es una sociedad que rápidamente, como vimos en la clase pasada, sobre todo en India y en China, ¿sí? Va a verse condicionado, ¿no? Una sociedad larga, tributaria, agraria en su mayoría, económicamente productiva, pero sin relaciones sociales capitalistas, por ejemplo, ¿no? Que justamente al imponerse el imperialismo va a transformar esas relaciones sociales, ¿sí? Y eso va a generar un trastocamiento social, ¿sí? Una crisis social que va a llevar a muchas veces a rebeliones o a que la élite local se divida, ¿sí? Y que cuestione ese rol de colaborador, ¿no? Y va a llevar a lo que vamos a ver ya luego en las clases, que es el crecimiento del nacionalismo. O que inclusive, como se va a ver en el caso indio que vamos a estudiar, que los mismos cipayos se rebelen. O sea, que los mismos colaboradores directos se rebelen. La famosa rebelión de los cipayos de 1857, que va a poner fin al dominio directo de la empresa colonial británica de ese conjunto de la India y va a obligar a que la corona británica tome directamente dominio sobre la India y reemplace a la empresa. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Verdad? ¿No? Como vi un micrófono se abrió. Entonces, eso es un tema importante. El rol de colaborador va a entrar, ¿sí?, en crisis. No necesariamente, porque el caso justamente de las sociedades latinoamericanas, muchas veces la sociedad argentina, ¿no?, que las montoneras, por ejemplo, fueron un cuestionamiento de ese lugar de colaborador, ¿no? A el poder central de la élite porteña en detrimento del desarrollo del interior argentino, ¿no? O diferentes rebeliones, por ejemplo. La rebelión, la Patagonia rebelde también la podemos comprender como justamente un cuestionamiento al rol de colaborador del Estado argentino con los intereses terratenientes directamente británicos que existían en la Patagonia, ¿no? En ese sentido, la élite argentina se logró mantener a sangre y fuego, ¿no? Entonces, la potencia que vemos es que esa división entre dos momentos del imperialismo, el informal y el formal, ¿sí? El imperialismo formal es ahí donde los intereses imperialistas logran mantenerse mientras el rol del colaborador funciona. Mientras el colaborador pueda mantener el dominio sobre la sociedad dependiente, el capitalismo no necesita y le sale más barato, ¿sí?, tener que enviar ejércitos, tener que enviar administradores, tener que plantar bandera directa sobre los dominios, ¿no?, donde sus intereses se vean, necesiten ser garantizados, ¿no? Entonces, si el colaborador puede garantizar los intereses del imperialismo, ese Estado, ¿sí?, o ese territorio se va a mantener en forma independiente. Pero ahí donde el capitalista europeo vea sus dominios amenazados, vea sus intereses amenazados, sea por la influencia de una potencia extranjera, pero sea centralmente por un nivel de resistencia tal de la propia sociedad autóctona que impida que ese colaborador pueda mantenerse en el gobierno, el imperialismo va a transformarse de informal a formal, va a colonizarse en forma directa. Y esto va a pasar, por ejemplo, en Egipto en 1882, cuando una rebelión liberal nacionalista, ¿sí?, se levante contra el rey egipcio, que servía a los intereses británicos, y discuta sobre justamente y ponga en cuestión el control del canal de Suez,
y ahí el imperialismo británico va a intervenir porque la ruta de navegación directa hacia las Indias se va a ver amenazada, ¿no? Otro tanto va a pasar justamente en el Imperio Otomano, ¿sí? Donde justamente los requerimientos de... el Imperio Otomano se va a mantener en forma informal durante todo el momento, ¿no? Pero la influencia cada vez de los franceses, los británicos y los rusos va a ser mayor, sacando, esto ya lo vamos a ver, sacando partes de los propios dominios y la propia, ¿cómo se dice? La supremacía política otomana se va a ver menguada en función de los intereses británicos, franceses y rusos. Perdón, profe, una pregunta para que me quede claro esto último. Imperialismo informal va a ser cuando el colaborador ya no pueda como mantenerse en el poder o los intereses del imperialismo europeo vendría a ser. Y el formal es cuando sí puede mantener esos intereses, vendría a ser. Lo mismo pero a la inversa. Al revés. Okay. India, por ejemplo, es un dominio formal. O los protectorados que va a haber luego de la Primera Guerra Mundial es un dominio formal. Directamente Francia, por ejemplo, va a dominar luego de la Primera Guerra Mundial, por el acuerdo Sykes-Picot, a Siria, Líbano, ¿sí? Y directamente va a poner bandera. Argelia, Indochina van a ser dominios formales de Gran Bretaña, de Francia, ¿sí? Así como India siempre fue dominio formal directamente de Gran Bretaña, ¿sí? La dominó, sea por una compañía o sea en forma de la emperatriz Victoria a través del Raj británico, ¿sí? Siempre va a ser un dominio formal. Pero América Latina siempre fue independiente desde las revoluciones de la independencia, ¿sí? Salvo la colonización directa en el caso de Dominicana, ¿no? La intervención sobre Haití, Cuba, Panamá, etc. Justamente esa amenaza y ese ejercicio de la influencia por parte de Estados Unidos, que fue reemplazando progresivamente la influencia que ya tenía Gran Bretaña, es lo que vemos, es un dominio informal sobre la región, ¿sí? Así como también había dominio informal, ¿sí? De Rusia sobre el centro de Asia y sobre Persia, por ejemplo, o influencia de Japón sobre China, etcétera, ¿no? Política de influencia. Son dominio formal o dominio informal, son cuestiones, dice Robinson, de forma, ¿sí? Son una diferencia de forma. Sea formal o sea informal, son diferentes formas de redes de intercambio y de redes de dependencia que sirven al desarrollo de la economía central, ¿sí? Son dos formas que toma la expansión de la economía industrial británica y luego del resto de Europa, ¿sí? Un elemento más, y con esto cierro, ¿por qué es importante y por qué rescato este tema de la colaboración y de importancia al texto? Porque es central para poder entender luego los nacionalismos y los movimientos nacionalistas, cómo ponen su centro, ¿sí?, en la necesidad de romper con este rol de colaboración para lograr la independencia, ¿sí? Y es un rol de colaborador que no solo es la ruptura con el poder colonial en sentido político, en sentido de independencia, o es sacarse de encima aquel que es el agente colaborador, sino es todo un entramado de relaciones, ¿sí?, y de dependencias que va hacia el conjunto de la sociedad, ¿sí? Y como vamos a ver ahora, dando paso a los otros textos, tienen que ver directamente también con la forma de pensarse a sí mismos. Extendiendo esta idea de Robinson del colaborador, todos podemos ser colaboradores de un agente externo. Cuando dejamos de ser nosotros mismos y nuestro propio desarrollo, cuando
no nos pensamos autónomamente y críticamente a nosotros, sino nos pensamos en función de un modelo externo al cual seguir. Entonces, todos podemos ser colaboradores en última instancia de un poder que está por encima y por fuera de nosotros, ¿no? No somos autónomos, sino somos heterónomos, ¿no? Tenemos las normas por fuera de nosotros, ¿no? Entonces, los nacionalismos, para poder lograr la independencia, el lugar de ruptura por el cual van a empezar es rompiendo las redes de colaboración, rompiendo las tramas de colaboración, ¿sí? Y es cuando necesiten integrar a la sociedad y construir su propia búsqueda. Pasando en este sentido de tema, les recuerdo que también tienen en el canal de YouTube el video que hicieron también las compañeras sobre el texto de Dussel, ¿sí? Brevemente, el texto de Dussel es un texto que nos ayuda a comprender o nos pone en discusión esta forma que nosotros tenemos de organizar nuestro conocimiento de la historia en forma lineal, en forma teleológica, en una forma donde se construye a partir de un elemento de punto cero de lo que es la historia universal, que sería Grecia y Roma, ¿sí? Y luego Jerusalén a través de la cristiandad, donde se ponen ahí los elementos nacientes de lo que serían nuestros valores, nuestra forma de concebir la vida, el mundo, la forma de construcción política, económica, que es el individuo, ¿no? El individuo, las instituciones democráticas, las instituciones estatales, etc. Y todo lo que está por fuera de eso, ¿sí? Sería el atraso. Bueno, aquello que quedó en un momento de la construcción lineal de la historia, que comienza en Roma, ¿no? En Grecia y Roma, que se desprende de cualquier otro elemento heredado, ¿sí? De Grecia y Roma, que no sea propiamente autónomo y original de Grecia y Roma, y que se va desplegando, ¿no? En toda la historia propiamente europea, que se entiende a sí misma como autosuficiente, ¿sí? Hasta llegar al Renacimiento, y luego a la Ilustración, y luego al conjunto de la modernidad, la contemporaneidad y el despliegue europeo, ¿no? Como consumación, lo que estamos viendo de imperialismo sería la consumación de la historia universal, porque las características del desarrollo europeo son propias y exclusivamente de Europa, ¿no? Y se entienden solamente por la propia experiencia europea. Eso está en cuestión en el texto de Dussel, donde va incorporando distintos elementos donde pone en crisis esta idea de historia lineal y por tanto de historia universal, que en realidad lo que oculta es que de universal tiene poco y que en realidad es la propia historia europea trasladada al conjunto de la historia mundo. Lo que en realidad hay que construir es otras historias, ¿no? Y acá estamos haciendo ese intento, ¿no? De ver un poco la historia de Asia en su propia dinámica, no aislada de Europa, pero sí en otra relación, ¿no? Comprendiendo inclusive que existían la posibilidad de otras modernidades que no se llegaron a desplegar producto justamente del accionar imperialista europeo. El texto de Dussel, así como otros textos, ¿no? Son partes del texto inaugural, ¿no? Son producto, gracias al texto inaugural de Edward Said, que escribió en 1978 de Orientalismo. Ustedes lo habrán visto ya en otras materias como historia antigua, etc. Ese texto es un texto que inaugura lo que se conoce como estudios culturales y como la crítica postcolonial, ¿sí? ¿Qué es centralmente la crítica postcolonial? Primero su método. Su método es centralmente semiótico, o sea, el estudio del discurso, el estudio del mensaje, el análisis de los signos, ¿no? El análisis de los textos que ordenan nuestra vida social. Nosotros desplegamos nuestra vida social a través de habla, pero a través de un conjunto de elementos
todo esto que está detrás mío es un signo, es un símbolo, ¿no? Símbolo de, miren, yo leí todo esto. Mentira, ¿no? Hay partes que no llegué a leer. O estuve acá, fotitos, ¿no? Estuve allá, estos son mis referentes, etc. Todo eso es un signo, un símbolo, ¿no? En esta instancia de un lugar diferencial. A ver, ustedes. En realidad estoy acá porque estoy muy cómodo y es el único cuarto que puedo tener aislado del resto, ¿no? De la casa. Pero bueno, más allá de eso, también es un símbolo. O sea, todo el tiempo estamos atravesados por representaciones que construyen nuestra forma de habitar y de entender el mundo, ¿sí? Estamos atravesados por símbolos. Y símbolos que salen de algún lado, ¿sí? Y esto los remito a Bourdieu, si no lo leyeron todavía, que es justamente la construcción del capital simbólico como un elemento central de las formas del capital, ¿sí? Entonces, la crítica postcolonial parte de la crítica al discurso, ¿no? Y acá remitimos a Foucault y toda su crítica del discurso como un elemento del poder, ¿sí? ¿Y por qué postcolonial? Porque lo que está discutiendo es que justamente no post como después de la colonia, sino como post como continuidad de la colonia, ¿sí? Como el colonialismo continúa. Lo que se lograron fueron independencias, o sea, está escribiendo en 1978, ¿no? Donde existían, la mayoría de los estados son independientes. Existen elementos coloniales, Malvinas es todavía una colonia, Israel mantiene colonizado el pueblo palestino, Marruecos al pueblo saharaui, existen otras colonias en el mundo, pero estamos en mayoría en un mundo colonial. No significa que los elementos de cómo nos pensamos, cómo habitamos y cómo se construye el poder no sean todavía entendidos, comprendidos y ejercidos como fueron construidos en la modernidad colonialista, ¿sí? Por eso, justamente, es una discusión sobre las estructuras coloniales, la crítica postcolonial. Entonces, nosotros no vamos a leer, ustedes por lo menos les di en la bibliografía complementaria, les di a Edward Said, pero como tal vez lo leyeron en otro momento, les di un texto un poco más también digerido, ¿no? Porque es un texto bastante farragoso, un texto de Edward Said. Le di otro texto, creo que más ameno, más didáctico, que es el texto de Panikkar, ¿sí? El Panikkar, en su capítulo 2, que es el mito del orientalismo, la falacia del esencialismo, nos habla, en primer lugar, desde una perspectiva planetaria, recuperando esta perspectiva geográfica del texto que ya leímos de Panikkar, que nos dice Oriente y Occidente son una abstracción. Una abstracción, primero en términos geográficos, ¿no? Porque Oriente en un planisferio, bueno, uno puede decir, bueno, esto queda para el este y esto queda para el oeste, esto queda a la derecha y a la izquierda. Pero en un globo terráqueo, si uno se va hacia el este, ¿sí? Vuelve sobre sí mismo porque no hay un punto de llegada geográfico de Oriente. Uno nunca alcanza el Oriente. O el Oriente es referencia a qué, ¿no? El Oriente entendido como el este, nosotros, nuestro Oriente, dijimos, ¿no? Son los uruguayos, digamos. Entonces, no hay un Oriente, o el Oriente de China es el mismo Japón, pero a la vez Japón, cuando decimos Japón, no estamos pensando en Oriente. No, cuando vemos los edificios de Japón, cuando vemos la tecnología, cuando tomamos Samsung, ¿no? En nuestras manos, no estamos pensando en odaliscas, no estamos pensando en desierto, estamos pensando en las características propias de Occidente. Entonces, Occidente y Oriente sería más una construcción de representaciones y de signos, ¿no? Que diferencian a Occidente de Oriente, que propiamente una representación y una idea y un punto a constatar en forma geográfica, ¿sí? Entonces, Oriente es un constructo, ¿sí? Es una construcción. Pero ahora bien, ¿quién construye Oriente? Y la mirada europea. Bien, muy bien, muy bien. Exacto. Es en primer lugar una construcción occidental. Y esa construcción
de Oriente, que se realice a través del orientalismo. El orientalismo son el conjunto de instituciones y de discursos que hablan sobre Oriente, ¿no? Son cátedras, ¿no?, que existían desde la universidad en el siglo XV, ¿no?, para entender qué es el Islam, ramas académicas como la antropología, ¿no? En su origen la antropología era sobre la sociedad, justamente sobre las poblaciones que no tienen sociedad, porque sociedad, la sociología estudia la sociedad occidental. No tenemos un sociólogo yendo a la tribu, ¿no?, Bantú, o a la tribu de los archipiélagos, ¿no?, de la Polinesia, sino tenemos antropólogos llevando ahí, ¿no? Entonces, las ramas de las disciplinas, ¿no?, académicas que estudian a las sociedades no occidentales, a que construyen y empiezan a construir esta forma de discursos que luego obviamente pasan a los medios de comunicación, pasan al discurso político, pasan al conjunto de sociedad, ¿sí? Y son estos discursos los que permitieron que marineros se suban a los barcos y vayan a conquistar, no solo en función de conquistar riquezas, sino que lleven justamente una bandera y que lleven un discurso y lleven una sensación de superioridad moral y civilizatoria que le permita ejercer violencia y dominio sobre sociedades no europeas, ¿no? O sea, ¿por qué puedo ir a conquistar América? ¿O por qué puedo ir a conquistar la India o otros? Porque eran bárbaros, porque eran salvajes, ¿sí? Porque no eran civilizados, no eran occidentales. Sí. Perdón, profe, y esto de también, esto de ver que, bueno, eran bárbaros, entonces también necesitan, ¿no?, de esto. Yo estaba pensando cuando tuvimos que hacer la presentación de Marx, yo busqué un poco el libro y había una parte, creo que en la introducción, que decía que esto del occidente o el eurocentrismo ve como agente pasivo a lo que ellos plantean como Oriente. Perfecto. Sí. Ese es un elemento que justamente vamos a ver. Entonces, lo que tenemos para ir a lo que bien señalaba Valentina es crear una dicotomía, ¿sí?, entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. Una mirada binaria no solo del mundo, ¿sí?, sino de la historia. Justamente Dussel lo que trabaja eso. Pero también, sobre todo, de la población, ¿sí? Me está hablando acá de seres humanos, ¿no? Entonces, existe una forma binaria tan propia del pensamiento occidental, ¿no? Estuvimos tratando de ver en forma diferente el pensamiento oriental y sobre todo el pensamiento que se origina en China, que no tienen una idea binaria, sino de complementariedad, de interacción, ¿no? Esta idea del yin y el yang, ¿no?, simbolizada como el yin y el yang, ¿no?, de opuestos que a la vez se combinan y se complementan y se potencian. Bueno, en cambio, la forma de comprensión occidental que se va a potenciar a partir del Renacimiento, sobre todo de la Ilustración, ¿sí?, y a través de las ciencias sociales dependientes de las ciencias exactas, ¿no?, que es esta comprensión matemática y también binaria de la sociedad, que hace construcciones dicotómicas que esencialmente son simplificadas, ¿sí?, son estereotipadas, son esencializadas, ¿sí?, son osificadas en el sentido de mantenerse así para siempre, ¿sí?, que no corresponden no solo no corresponden con la realidad, sino que no están construidas a partir de una mirada de la realidad, sino están construidas a partir de una determinada mirada de la realidad, ¿sí? Que no estoy mirando a Oriente, sino ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando a mí mismo en realidad, ¿sí? Se construye la mismidad para poder construir la otredad. Al construir la mismidad, se construye lo que yo soy en negación de lo que es el otro, ¿sí? Yo soy lo que no es él, ¿sí? El otro es lo que no soy yo.
En ese sentido, estoy construyendo desde también una lógica y de un discurso de poder que permite una autoridad de verdad sobre lo que yo digo que soy. Porque yo tengo las armas, tengo el poder del capitalismo, tengo el poder del mercado, tengo el poder justamente, lo que estuvimos viendo recién del imperialismo, que ejerzo una autoridad y ejerzo el poder no porque solamente tengo cañones, ¿no? Y te obligo, en la guerra del opio, a abrir el comercio, sino porque yo soy, como bien decía Valentina, la civilización y te estoy demostrando, ¿sí? Que yo soy el sumum de la historia y que vos te tenés que servir de mi propio desarrollo para poder llegar a algún lado si querés ser alguien, ¿no? Y esto se transforma en un discurso cotidiano luego, ¿no? Lo podemos ver y trasladar no solo del discurso de Occidente y del Imperio Británico, sino lo podemos trasladar al discurso de Feynman, ¿no? Discursos que estamos totalmente construidos. Bueno, yendo directamente, el Occidente ha inventado, dice justamente Said, tomado por Paniker, un discurso sobre Oriente, ¿sí? Entonces, el orientalismo es una institución de saber-poder que se mantiene desde el siglo XV y sobre todo el siglo XVIII, ¿sí? Y que genera una materialidad. El discurso no es solo discurso, sino genera materialidades, ejercicios de poder, prácticas, ¿sí? De dominio sobre otros, ¿sí? La otredad está construida para ser dominada, ¿sí? Entonces, estructura un discurso de dominación. Y eso es justamente el discurso orientalista. Un discurso de dominación, ¿por qué? Porque Occidente no construye una otredad para mantenerla alejada y separada de sí mismo, sino para tenerla al alcance de su dominio, controlada. O sea, necesita de esa otredad, necesita de lo oriental, ¿sí? Desea lo oriental, pero a la vez lo desea no en forma de así como es, sino como desea que es, ¿sí? Como desea ser. Lo construye, le da forma, lo controla y lo domina, ¿sí? El kit de la cuestión, por tanto, no es si las representaciones orientalistas son válidas o reales, sino que son un instrumento del poder colonial. Profe, Sí. eso también se puede ver en la búsqueda arqueológica del Medio Oriente, ¿no? Que ven eso como premio, como esto lo busco yo y me lo quedo. En vez de, no sé, darlo en el lugar donde lo encontraron, no, se lo llevan allá. ¿No? Sí, yo justo estaba pensando el otro día estábamos haciendo un parcial de Antigua y una de las respuestas que teníamos que poner era sobre cómo se dio el surgimiento de la escritura, qué sé yo, y se habla de cómo se lo descifró, ¿no? Y el texto hablaba de que primero empezó por las campañas napoleónicas y de ahí cómo se va viendo de que van pasando todos los tesoros que ellos creían iban pasando de este lado a este lado y que cada país peleaba por esto, o sea, todos centrándose en esto es mío, yo lo descubrí, pero esto no. Se veía también, no me acuerdo las palabras exactas que usaba, pero era como todo como un triunfo nacionalista. Cada cosa, cada descubrimiento que hacían, ¿no? Descubrimiento. Sí, un saqueo que en realidad estaba en una carrera lo vemos por la arqueología, pero también lo vimos acá por los huesos de los dinosaurios, ¿no? O sea, la piedra roseta que hace referencia, en Said, justamente, y eso lo vamos a ver con el Imperio Otomano, justamente el orientalismo, dice Said, comienza con la expedición de Napoleón a Egipto, ¿sí? Porque no solo lleva a ejércitos y cañones, sino lleva a estudiosos, científicos, etcétera, que van a tomar posesión de las reliquias, ¿no? En el sentido de la antigüedad,
de Egipto y se lo van a llevar al Louvre, digamos, ¿no? Y se lo van a estudiar. Tenemos las famosas imágenes de Napoleón frente a la Esfinge o frente a las momias, ¿no? Esa relación entre lo moderno y lo pasado. Que eso es un elemento central de los 4 dogmas del orientalismo. Uno es que Oriente tiene valor, tiene un valor, pero es un valor en tanto antigüedad, en tanto historia, en tanto pasado de lo que somos nosotros, ¿no? O sea, hay una construcción pictórica, que eso se ve muy bien en la pintura orientalista, de ruinas, ¿no? De pasado glorioso, cubierto por desierto, cubierto por cabras, cubierto por pastores que no dan importancia a ese pasado glorioso. ¿Por qué? Porque lo desconocen y porque en realidad ese pasado glorioso fue heredado no por los mismos orientales, sino por Europa. ¿Sí? Esta idea de construcción de la historia universal, bueno, es el pasado de Oriente, no lo podemos desconocer, fue importante, pero en función del propio entendimiento y el propio desarrollo y el propio despliegue de la historia europea. Ese es uno de los dogmas del orientalismo. La otra cuestión es esta cuestión de la diferencia ontológica, ¿no? Las cualidades dicotómicas, ¿no? Oriente, claramente, a diferencia de Occidente, es, por tanto, antiguo, estático, porque se quedó en el pasado, infantil, ¿sí? Por eso está la imagen que ya vimos de Kipling y ¿cómo se llama? Los cuentos de la selva, ¿sí? Es sin voz, ¿no? Está, como decía antes Valentina, está ausente, ¿sí? Porque nada, quedó en el desierto, no tiene voz, ¿sí? El desierto es un vacío. ¿Es un vacío de qué? De todas aquellas cualidades que sí tiene Occidente, ¿sí? Si Oriente tiene desierto, Occidente tiene ciudades e industrias. Si Oriente no tiene voz, ¿sí? O la prensa es acallada en Oriente, ¿sí? Por trasladémoslo a cuestiones más contemporáneas o que vemos en las noticias, y Oriente puede ser Cuba, ¿no? Oriente puede ser otros lugares que no tienen justamente las instituciones que sí tendría que tener, ¿sí? Para desplegarse en la modernidad, como la democracia, ¿no? O sea, Oriente es la ausencia de democracia, es los 100 años del Partido Comunista, ¿no? Justamente, que no son Occidente. ¿Por qué? Porque a la vez Oriente es irracional, cuando justamente la razón es solo y exclusiva de Europa. Oriente es esto que veíamos también en Dumbo, ¿no? Es la pereza, es el atraso. Porque Oriente es el desarrollo, ¿no? Es entendido la vagancia, trasladámoslo a los textos de Sarmiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la idea del gaucho, es Oriente, ¿sí? El gaucho, luego el cabecita negra, ¿sí? También es Oriente, ¿sí? Es aquello que no responde no solo a unas características fisionómicas de raciales, ¿no? Porque el discurso orientalista está plagado de racismo, de ser blanco, ¿no? Heterosexual, ¿no? Etcétera, etcétera, sino también es una idea sobre el valor del trabajo, ¿no? El gaucho no es que, o los negros, ¿no? Trabajan poco, no, que se les paga poco, en realidad. Si querés que trabajen mejor, pagan mejor, seguramente van a trabajar mejor. Bueno, Oriente también es violencia, ¿sí? Es irracionalismo ligado a la violencia, es absolutismo, es decadencia, etcétera, ¿no? Entonces, del otro lado tenemos progreso, urbanismo, todas esas cuestiones. Entonces, todas estas cualidades, más que cualidades, son esencias, ¿sí? O son cualidades que hacen a su ser,
hacen a esencialidades. Son cualidades o carencias, ¿no?, que hacen a este ser, que pueden ser nociones socioculturales como nociones económicas. Decíamos, el orientalismo también es una abstracción, está estancado en la historia, y a la vez es tan sensual, tan atractivo, como es tan peligroso, ¿no? Y acá entramos, por ejemplo, a la idea y a la imagen de la mujer oriental, ¿no? Está plagada de distintas simbologías. Vemos la mujer oriental, con su cuerpo, ¿no?, todo deseo, como es justamente la danza del vientre, ¿no? Tenemos un estereotipo de una forma de baile que en realidad no es originaria de Egipto y de Oriente, sino está inventada para los franceses, ¿no?, que colonizaron Egipto y Oriente, como es la mujer con burka, ¿sí? Tanto una es un objeto de deseo, como la otra es un objeto a ser liberado, ¿no? Que también para poder ver qué es lo que hay abajo de ese velo, ¿no? La danza del velo es la danza del burka también, es sacar de un velo más grande, digamos, ¿no? Ahí no se le pregunta, no estaba enfocado sobre qué desea la mujer oriental, sino que desea el hombre occidental de lo que tiene que ser la mujer oriental, ¿no? Y cuál es el deseo puesto en, o sea, no está la voz, en ningún momento no está la voz de los propios orientales, sino está fundamentalmente la voz de Occidente. Occidente dice lo que tiene que ser y hasta lo que es el deseo de la mujer oriental. Entonces, resumiendo, ser occidental o ser oriental es una cualidad. No es geográfica, no es cultural, sino es una cuestión ontológica del ser, ¿sí?, que es prácticamente una capacidad psicosociológica opuesta, ¿sí?, una de otra, ¿no? Sos occidental, sos todo un conjunto de elementos, sos oriental, sos otro conjunto de elementos, que tiene una consecuencia que es homogeneizar a toda esa gigantesca diversidad que es Oriente, ¿sí? Es el Oriente que nosotros entendemos como historia de Asia, que son diversas historias que están conectadas entre sí, pero que a la vez tuvieron desarrollos propios, ¿no? Que a la vez tienen culturas que fueron variando a la vez del tiempo, que fueron intercambiando elementos a la vez del tiempo. Bueno, todo esto no se ven porque son esencialidades y siempre se mantuvieron igual a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y a la vez es en forma contrapuesta a Occidente. Y Oriente en realidad no existe porque tampoco existe Occidente, ¿no? Otro peligro que alerta Paniker es la de occidentosis. Es justamente la construcción de un Occidente que tampoco es real, porque si no es real Oriente, tampoco es real Occidente, ¿sí? Una cosa es Recoleta y otra cosa es Moreno. Moreno sería justamente Occidente, ¿sí?, o Oriente, Moreno, ¿no? Cuando baja del tren en Moreno, ¿sí?, ¿qué ves? ¿Ves el Louvre? ¿Ves París? ¿Ves? No, no lo ves, ¿sí? Pero tampoco te bajas en las periferias de París y estás en Moreno también, digamos, ¿no? O sea, entonces, justamente la idea es disolver la diferencia, homogeneizar todo Occidente como homogeneizar todo Oriente. Pero también, y esto es un peligro, digamos, ¿no? Justamente construir, así como Occidente, desde un discurso de poder, construyó todo lo positivo que es para sí mismo, desde Oriente se puede asumir ese discurso, ¿sí?, en forma inversa, en forma dicotómica, en forma binaria, y de decir, bueno, no, en realidad no somos todo lo que Occidente dijo que somos nosotros. No, somos mejores. Y ellos son todo lo malo, ¿no? Y ahí se construye un discurso, se reproduce un discurso dicotómico a la inversa, que fue uno, y es uno de los peligros de los nacionalismos, es uno de los peligros
de las sociedades no occidentales es justamente reproducir en forma dicotómica ese discurso y rechazar todo el occidente. Y eso es válido para poner coches bombas, ¿no? O las bombas, las torres gemelas, y destruir, ¿no?, a todo occidente y a su misma población, unificando, ¿no?, a todo por igual, ¿no? Es justamente el otro, es un discurso simétrico opuesto, ¿no?, que asume los mismos valores, las mismas construcciones de poder, y justamente es lo que estamos tratando acá de construir, ¿no? Así como existió un discurso sobre Oriente, que construyó un Oriente real, y hay que construir una historia de Occidente también real, digamos, ¿no?, que permita ver que así como existió un Napoleón, existió también sans-culottes, ¿no?, hicieron la Revolución Francesa demandando igualdad, libertad, solidaridad, y eso es un discurso que a la vez puede ser universal y tomado para todos los pueblos del mundo como un valor positivo, digamos, ¿no? Así como eso, existió también explotación, existieron campos de concentración en Europa, ¿no? Existió exterminio en Europa por parte de los mismos europeos a otros europeos, ¿no? Y es justamente, esto es el sumum de la historia universal de Europa, en sí misma. Entonces hay que construir una historia, ¿no?, diferente a la de estos discursos. Oriente, ya lo dijimos en las clases pasadas, también es una geografía imaginada, ¿no? Dos humanidades diferenciadas entre sí, y a la vez, relacionándolo, para ir cerrando con el texto de Robinson, el orientalismo también es un discurso de poder que se ejerce como un mandato sobre las sociedades orientales, ¿no? Es, los occidentales dan a los occidentales un deber ser, dan un patrón de comportamiento, un patrón de ideas, un patrón de instituciones, ¿no? Tienen que desarrollarse en forma capitalista, en forma liberal, en forma de tener un juego de partidos democráticos, ¿no? Luego esto va a ser dictado no solo por poder el protectorado o el poder de la reina, sino también tienen que tener, ¿no?, libre empresa, tienen que bajar los impuestos, no tiene que haber, no tiene que haber controles por parte del Estado, ¿no? Tiene que haber todo un conjunto de elementos que son dictados, ¿no? Si uno ve las condiciones para los préstamos del Banco Central, del Banco Internacional o del FMI, va a haber los mismos mandatos, ¿no?, que existen. Entonces, este patrón de conducta, ¿sí?, fue adoptado por las inteligencias, o sea, por las élites no occidentales, ¿no?, transformados como justamente agentes coloniales, ¿no?, que recibieron y aceptaron este mandato, estas descripciones orientalistas las asumieron para sí y vieron en forma peyorativa sus propias sociedades, ¿sí? O sea, Sarmiento, ¿cómo veía su propia sociedad? Justamente como lo que no era Occidente, que era su deseo de ser, ¿no? Y trató de transformar la sociedad en ese sentido. Algunas cosas bien hizo, otras no. Pero justamente eso es una cuestión central, ¿no? No hay que restarle agencia, y esto es una crítica que se le hace a Said, a las propias sociedades colonizadas, a las propias sociedades orientalizadas. También fueron agentes del orientalismo, pero también fueron agentes, ¿no?, de la ruptura con ese orientalismo. Porque si algo se le criticó con certeza al discurso de Edward Said, y con esto sí cierro, fue por parte de los mismos críticos postcoloniales. Homi Bhabha hace una de las críticas más ricas e importantes a orientalismo en su libro El lugar de la cultura, de 1994, y él habla sobre la eficacia del orientalismo, que no está en la coherencia, no es porque
su discurso sea realmente cierto sobre Oriente, ¿no? O sea, su eficacia, ¿sí, no?, está en la capacidad de generar ambivalencias, ¿sí? O sea, produce, el discurso orientalista produce determinados estereotipos relacionados con Oriente que están lejos de ser unívocos, ¿sí? Que son, te dice Oriente es el atraso, pero a la vez te dice, bueno, tuvo momentos de desarrollo. Oriente es China, pero a la vez no es Japón. Es Indonesia, pero a la vez no es Australia, así, o es Recoleta, pero a la vez no es Moreno. Pero a la vez, ¿no?, lejos de ser unívocos esos mensajes, expresan un mensaje central que dice, parécete a mí, tenés que ser como yo, tenés que ser como Occidente, pero a la vez nunca vas a poder ser como yo, porque sos Oriente. Entonces, tenés que ser, pero a la vez nunca vas a poder ser, ¿sí? Entonces, dice, construye una nación, ¿sí?, pero nunca vas a poder ser como Europa. Construye partidos políticos, ¿no?, pero a la vez, si ese partido político gana las elecciones, no me gusta y se transforma en una dictadura, ¿no? O sea, te está mostrando el camino, pero a la vez te dice, vos no podés seguir este camino. En realidad tenés que ir a la banquina, ¿no? Y te vas a quedar ahí. Aparte, profe, perdón, esto lo pienso yo, ¿no? No sé si será así, pero digo, esto de que Occidente dice como, bueno, tenés que ser todo esto, pero nunca vas a llegar a ser Occidente, también entiendo que puede ser porque Occidente siempre va a necesitar de un Oriente para mostrar que Occidente es esto, lo que está bien, y esto, que es Oriente, es todo lo que no hay que ser, vendría a ser, ¿no? Perfecto, Valentina, exacto. Porque justamente no es que el desarrollo de Europa permite que algún país o territorio no europeo lo alcance, ¿no? Eso pasó en determinado momento de la historia y pasó en forma excepcional, no es la regla, justamente. Los países en vías de desarrollo están en vías de desarrollo hace 70 años, o sea, 80, ¿no? Y algunos han caído en el olvido directamente. Entonces, justamente por eso, porque el centro reproduce la periferia, ¿sí? Y a la vez constantemente este patrón de acumulación se sigue creciendo, digamos, ¿no? O sea, necesita siempre de nuevas periferias, necesita siempre de lugares en los cuales acumular capital, ¿sí? Nuevos territorios en ser puestos al dominio y al servicio del capitalismo, ¿no? Bueno, hoy lo vemos, por ejemplo, con el litio, ¿no? El litio reproduce y a la vez lleva a nuevas formas de saqueo en sociedades que ya habían sido saqueadas, digamos, ¿no? Y de dependencia. Porque no es que el litio es extraído y puesto a producir y puesto en desarrollo ahí en esas propias sociedades, sino lo que queda es un pasivo ambiental, un pasivo industrial, ¿no? Como sigue reproduciendo ese lugar de proveedor de materias primas, ¿no? Que a la vez para garantizarse esa provisión de materia prima, si no encuentra el colaborador, si el gobierno de Bolivia no colabora, bueno, golpe de Estado, ¿no? Vuelvo a la idea de Homibawa, ¿no? Esta cuestión de la ambivalencia. Justamente tenés que ser como yo, pero nunca vas a poder ser como yo, genera grietas, ¿sí? Genera un espacio, dice Homibawa, para la emergencia del sujeto, ¿sí? Porque si algo niega el discurso orientalista es justamente la agencia, la posibilidad de ser un sujeto histórico, ¿no? Y esta emergencia del sujeto es en sí, tiene que surgir en lo que es la quiebra del discurso colonial, ¿no? El proceso de quiebre es entre la mímesis, ¿no? Tenés que ser como yo, entre limitar, ¿no?, el ser sujeto blanco colonial, y la hibridación, ¿sí?
que es la imposibilidad de tomar el discurso colonial y surge lo híbrido, lo nuevo, lo distinto, lo único, ¿no? Y ahí está justamente en esta hibris la potencia del sujeto colonizado. Y es lo que vamos a ver justamente en las clases que van a venir en el segundo cuatrimestre con agencia y nacionalismo, ¿sí? Entonces ahí hago la búsqueda, es donde se quiebra la hegemonía, ¿sí? Porque son los dos elementos con los cuales se construye el discurso de Said, es el término de poder de Foucault y el término gramsciano de hegemonía, ¿no? Justamente es ahí donde se quiebra la hegemonía del discurso orientalista, cuando se produce la ibris, cuando se rompe la relación de colaboración. Y esto es una tarea no solo de el colaborador, sino es una tarea de todo el sujeto colonial, ¿no? Y es el momento que yo los interpelo a ustedes a decir, bueno, ¿qué tenemos cada uno de nosotros de este discurso orientalista incorporado en nuestra forma de ser, actuar y comprender el mundo? Yo creo que básicamente nos criamos con eso, así que está medio presente en todo, ¿no? Elegante. Es orientalismo, la lectura que se tiene sobre elegante. ¿No? El pibe, cruzamos la calle cuando viene un cartonero. Bueno, no es parte justamente, ahí no viene el salvaje, no viene el peligroso. Yo creo que también, al menos de nuestro lado, hablando como de Argentina, como que nos vemos medio desligados del Oriente. Como que siento que no nos sentimos como identificados con eso. Y sin embargo tenemos, bueno, justo esto que decías, o de lo de Moreno, Recoleta, o sea, tal vez no es de la misma forma, pero tiene muchas características de esto, ¿no? Esto de Sarmiento con los gauchos. O sea, es algo que está muy presente, pero siento que no es algo que se acepte tan fácil, porque creo que también se aspira como a como a Occidente, a Europa, ¿no? Mejor dicho. Porque venimos de los barcos. Y eso es un discurso no solo de Alberto, sino de su última eterna, ¿no? O sea, en la primaria, yo me lo acuerdo como lo decía, digamos. Es una construcción de un sentido de identidad, ¿no? Que niega la diversidad originaria propia de nuestro pueblo, pero la diversidad que también fue la construcción identitaria, ¿no? Que niega la negritud sobre todo, y no solo el carácter aborigen o indígena de la identidad, sino niega también ese elemento negro, ¿no? Otra cosa que tal vez un ejemplo que yo veo, el típico de escapar de Latinoamérica, es ¿a dónde quieren ir? ¿O a Estados Unidos o a Europa? Sobre todo te dicen Europa. ¿Por qué no? No sé, algo de Oriente, no, Europa. Eso también se ve mucho, esa querer ir a Europa, un tema de que es Europa y está las mejores oportunidades, ¿no? Sí, y enaltecerla, ¿no? Como que ahí va a ser todo mejor. Como que nada de lo que está pasando acá va a pasar allá. El argentino que triunfa haciendo empanadas en Miami, es eso también, ¿eh? Miami, recuerdan al comandante Ford, digamos, ¿no? Como meca también del progreso en la cumbre de las posibilidades, ¿no? Pero es una idea de rechazo de lo propio, ¿no? Centralmente lo que genera constantemente un rechazo, una cuestión muy... por eso el texto de Paniker dice, es psicosocial, ¿no? O sea, genera un no reconocimiento, ¿sí?
una enfermedad psíquica, que Frank Fanon le ponía nombre en un libro que justamente se llama Piel Negra, Máscara Blanca, ¿no? Que Fanon era un médico psiquiátrico que ejerció en Argelia, donde veía justamente la enfermedad psíquica del colonialismo, que implicaba justamente la necesidad que una población colonizada tenga como objetivo querer ser lo que no podía ser, ¿sí? Inclusive en la piel, cómo eso se llevaba en la piel, ¿no? Y cómo lacera la identidad. Eso nuestra sociedad creo que lo tiene muy presente en muchos de sus sectores y estratos, sobre todo en los medios que forman opinión. Y ustedes centralmente se van a tener que enfrentar con eso porque está presente en colegios, digamos, ¿no? En las discriminaciones que existen dentro de las aulas, en las construcciones identitarias que existen ahí, que existen hace muy poco tiempo, digamos, y hasta fue polémica, ¿no? A sacar a la imagen de la negrita en el paquete de harina, ¿sí? Entonces, si eso fue ayer, digamos, no esperemos que eso ya esté presente dentro de nuestras aulas, ¿no? Que llegan los niños, los chicos, con todo el discurso hogareño y mediático. Sí, profe, también pensaba en algo como más reciente y cercano, la pandemia. Esto de que en un inicio se decía como que China, el origen del virus fue en China, y se aprovechó para darle también a China en todo sentido. Fue como, bueno, ustedes son los culpables de esta pandemia, pero también son los culpables de esto, y tienen esto y todo esto. O sea, ahí yo creo que fue en una de las cosas en que más se vio, ¿no? Esto. Sí. Y la gente diciendo, no vamos nunca más al barrio chino. ¿Qué tenía que ver el barrio chino acá con mismo Wuhan? No, nada, pero... Coreanos, los supermercados chinos también, ¿no? Sí, con todos los mitos, ¿no? Apagan las heladeras. El que está afuera fumando. Exacto. Bueno, Noelia, aprovechá si tenés alguna duda o consulta sobre el parcial. El tema de la bibliografía al final,